Ahí está, vamos a ver. ¿Dónde es, ma? Solo aquí, loco. Donde te sale la babosa es, solo le toca aquí, te marca. Una rosa. Ay, qué delicioso. No te lo quites. No te lo quites. Toda acción tiene su reacción. Todo lo que sube tiene que bajar. Es que se la quita más rápido. No, el otro.
Profe, no se escucha nada. No se puede. ¿No está? ¿Ella? No. Dije yo, ¿será que me quedé con la idea de que no la saqué de ahí? Pero sí, Jason, quítate de ahí. Tal vez están así. No, no, las dos. Te digo porque yo las metí. ¡Ay, parece sapo! Se salió la profe. ¡Ay, prensa perro! Profe, en serio, no escucho nada. Profe, no se escucha. En serio. Profesora, no se escucha. ¿Alguien escucha, loco? Oye, ¿me escuchan a No, mí? no se escucha nada. Sí, a Sí, usted sí, yo lo escuchamos. escucho, a la profe no se escucha. Profe, enciende el micrófono.
Dice que no se escucha. Vamos a ver ahora. Sí, ahora sí. Ahora sí escuchan. Ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? Profesora, no se escucha. Profe, creo que el problema es cuando entra la aplicación a explicar el ejercicio. Espere, me voy a ver. ¿Qué es lo que está? Dice aquí. Ah, ya déjeme ver. Ahora sí ya me van a escuchar. Presiona el F4. Ahora sí. ¿Escuchan? Más o menos, profesor. Ahora sí. Bien, entonces continuamos. A ver, quiero ver. Ya lo tengo, sí, ahora ya lo tengo en 100. Profe, explique desde el inicio, porfa, porque Ahora sí escuchan, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ir al inicio. Entonces, les decía que vamos a trabajar con límites de funciones en una variable real, pero vamos a aplicar el proceso de racionalización. Entonces, en el proceso de racionalización, pues recordemos que para racionalizar una expresión deben de aparecer radicales. Entonces, en nuestro ejercicio, que es este que tenemos acá, nuestra función es raíz de x menos 4 entre x menos 16. Bien, entonces esta es nuestra función. Por ahí están interfiriendo los audios de Jason. Bien. Entonces, al sustituir el valor de, ese es el primer paso, sustituir el valor de x. Cuando x tiende a 16, entonces sustituimos donde aparece x por 16. Profesora, se escucha entrecortado. Ah, pues es que debe de estar malo la conexión, porque pues
Está bien el audífono y todo. Dice que escuchan entrecortado, Julio. ¿Será la conexión? Miremos. Conectada segura, dice. Pero solo tengo 2. Para abajo. Ya, ahora sí escuchan. Que se escuche entrecortados el audífono, ¿no? Sí. No se escucha. Que no se escucha, dicen. Pero no sé qué. Bueno, miren. Su conexión es inestable. Decirle por favor que se desconecten esas muchachitas. ¿Escuchan? Sí, profesora, más o menos, sí. Bien, entonces Sí. vamos a reiniciar. Entonces les decía de que para utilizar el proceso de racionalización, la función con la que estamos estudiando pues debe de tener un radical. Podemos observar que esta función tiene raíz de x en el numerador menos 4 y x menos 16. Entonces lo primero que hacemos es sustituir el valor de x. Al sustituir el valor de x pueden observar que queda raíz de 16 menos 4 entre 16 menos 16. Entonces, en el numerador resulta ser 0 y en el denominador resulta ser 0 también. Esta es una de las formas de indeterminación, es decir, que no se ha determinado a qué es igual este valor. Entonces, para eso, pues hay que racionalizar el numerador. Vamos a multiplicar por el conjugado de la expresión raíz de x menos 4. Su conjugado es raíz de x más 4. Bien, entonces pueden observar que en el numerador está el producto de la suma por la diferencia. Si hacemos este producto, pues eso va a ser el cuadrado del minuendo, pero como el minuendo es raíz de x, al elevarlo al cuadrado, pues va a quedar simplemente x, menos el cuadrado de 4, que es el sustraendo, pero el cuadrado de 4, pues tenemos que es igual a 16. En el denominador dejamos indicado el producto. Esto lo dejamos indicado con el objetivo de ver qué se puede simplificar. Entonces tenemos x menos 16, se cancela con x menos 16 del denominador. Y entonces en la expresión nos va a quedar 1 en el numerador y en el denominador raíz de x más 4. Y a esta última expresión equivalente pues le aplicamos límite cuando x tiende a 16. Entonces aquí aplicamos las propiedades de los límites. El límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite de 1 pues es la misma constante que es igual a 1. Y en el denominador tendríamos límite cuando x tiende a 16 de la raíz de x. Lo que hacemos es sustituir, ¿verdad?, el valor de 16 bajo la raíz y entonces sabemos que eso es 4 más el límite de la constante 4 que es igual a 4. Entonces pueden observar que en el denominador tendríamos 4 más 4 que es igual a 8. Entonces el límite de esta expresión es un octavo. Entonces ahí ya hemos determinado límites donde aparecen expresiones irracionales como esta raíz de x. Bien, ahora podemos interpretar qué pasa con la gráfica de esta función. Podemos observar de que aparece la forma indeterminada 0 sobre 0. Cuando nosotros estudiamos asíntotas verticales, pues diríamos para x igual a 16 se indetermina el denominador, pero pueden ver que en 16 no va a existir en este caso una asíntota vertical, sino que lo que hay sobre la gráfica es un salto. Eso quiere decir que cuando x tiende a 16, cuando me aproximo
aproximo por la derecha, la expresión tiende a 1/8. Cuando me aproximo por la izquierda, también la expresión va, la función tiende a 1/8. Para que analicemos pues esa parte gráfica, vamos a buscar el GeoGebra para que interpretemos eso. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí de lo anterior. Entonces aquí vamos a poner nuestra función, ¿verdad? Nuestra función es f de x, decía, era igual a, y teníamos en el numerador una expresión que nos decía raíz de x menos 4. Raíz de x menos 4, ponemos entonces raíz de x y luego tendríamos que es menos el valor de 4 en el numerador. Todo esto entre nos dice en el denominador nuestra expresión es, nuestra expresión en el denominador era x menos 16. Entonces, eso es lo que vamos a sustituir en el denominador. Ay, se me perdió. Por acá voy a tener que volverlo a abrir. Bien, es que cerré la aplicación, pero bien, ya vamos a probarla. Entonces tenemos la función f de x. Esto nos resultaba igual. Tenemos en nuestro numerador, nos decía que era la raíz de x. Y a esto le restábamos 4, ¿verdad? Y luego teníamos en el denominador. Se escucha abajo. En el denominador tenemos que si es debido a al internet, porque me sale conexión inestable. En el denominador tenemos que es x menos 16. Entonces ponemos x menos 16. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica, miren. Entonces podemos observar que cuando x vale 0, al sustituir 0 tendríamos menos 4 sobre menos 16, es decir, un cuarto positivo. Pueden ver que para cuando x vale 0, este punto debe de ser un cuarto. Vamos a poner punto aquí y vamos a ponernos sobre ese punto para que nos diga cuánto es ese valor. Entonces pueden ver que ahí dice que la gráfica interseca al eje Y en el punto 0,25, que es para x igual a 0, que nos resulta un cuarto positivo. Bien, entonces podemos observar nuestro análisis ser en el valor de 16. Si lo vemos en el valor de 16, podemos ver por acá hasta 16, no hay ninguna asíntota vertical. Esto nos está indicando de que lo que debe de haber sobre la gráfica es un salto, porque ya vimos que cuando encontramos el límite de la función en el valor de 16, vamos a verificarlo por acá, nos daba que la función tiende a un valor, ¿verdad? F de X nos dice el valor numérico en el que estamos trabajando, pues nuestro valor numérico es el valor de 16. Entonces vamos a ver que nos da punto 13. Recuerden que a nosotros nos daba ¿cuánto? Nos daba 1/8. Y 1/8, si hacemos el cociente de 1 entre 8, pues podemos observar que va a ser igual a punto 13, ¿verdad? Entonces, ahí estamos correctos con el valor que nosotros hemos encontrado. 1/8 me dice 0.125, que eso pues es, ahí lo redondea a punto 13. Bien, entonces ya tenemos. Sin embargo, si nosotros le pedimos que nos dé cuánto es f en 16, ¿verdad? O 16 evaluado en la función, pueden observar de que al hacer 16 evaluado en la función, lo que me manda es
una interrogante, que eso me está diciendo que es indeterminado. Entonces me está indicando que para el valor de 16 en este punto debe de haber una, ahí no estoy, f de 16 indefinido, ahí me pasé de 16, miren, es en 16.03, ¿verdad? Entonces es indefinido para cuando tome el valor de 16. Eso me está indicando que en ese punto pues debe de haber un salto para en la gráfica de la función. Ahí estoy antes de 16 también. Entonces de esta manera es el tratamiento que se le da a este tipo de funciones cuando nos aparezcan radicales en el numerador o en el denominador y x tiende a un valor a. Ya vamos a ver después qué pasa si x tiende a infinito. Recordemos que para cuando x tiende a infinito, entonces lo que encontramos son las asíntotas horizontales. Entonces aquí en la gráfica aparentemente el eje Y se está comportando como una asíntota horizontal. Miremos qué nos hace si le pedimos la asíntota de la función. Asíntota de la función, ponemos nuestra función f de x y entonces podemos observar de que nos resulta de que el eje Y se está comportando como asíntota horizontal. Bien, entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros para determinar las asíntotas horizontales? Recuerden que para determinar las asíntotas horizontales lo que hacemos es dividir entre la x de mayor exponente. Entonces podemos ver que esta x está a la 1 y esta x estaría a la 1 medio. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador lo tendríamos que dividir por x, que es la x, que es la que tiene mayor exponente. Entonces, ¿qué pasa si dividen tanto el numerador como el denominador por x? ¿Qué obtienen? A ver, me dicen qué obtienen si dividen tanto el numerador como el denominador entre x. Para que me digan qué es el valor que están obteniendo cuando hacemos esa operación. Vamos a ver x menos 4, x menos 16. Quiero ver por acá. Entonces ahora nos está pidiendo límite cuando x tiende al valor de infinito, ¿verdad? Arriba tenemos raíz de x menos 4 y en el denominador tenemos x menos 16. Esa era nuestra función. Entonces, ahí tenemos nuestra función, pero ahora estamos calculando el límite cuando x tiende al valor de infinito. X menos 4, x bajo raíz y x menos 16. Bien, entonces recordemos que este proceso es dividir entre la x de mayor exponente. Tenemos x lineal en el denominador y tenemos x a la 1 medio en el numerador. Por lo tanto, vamos a dividir entre x. Pero recordemos que x pues lo puedo expresar como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a que tenga x, raíz de x entre la raíz de x al cuadrado. Menos ¿cuánto? Menos 4 sobre x, ¿verdad? Y aquí luego tendríamos x sobre x y luego menos 16 sobre x. ¿Por qué expreso x como la raíz de x al cuadrado? Eso lo hago con el objetivo de poder introducir la x bajo el radical. Entonces, límite cuando x tiende a infinito. Y entonces podemos observar que ya tenemos la mismo radical, lo podemos expresar como límite cuando x tiende a infinito bajo un solo radical, tendríamos x entre x al cuadrado menos 4 sobre x. Y en el denominador, pues tendríamos la unidad al simplificar x entre x, menos 16 sobre x. Pero aquí, x entre x al cuadrado es 1.